Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, estamos emocionados, alegres por lo que Dios va a hacer. Yo creo ya se dieron cuenta con los videos que nuestra hermana Lisette con tanto amor está haciendo para la iglesia, sobre todo para el reino de Dios, no tanto para la iglesia, sino para que la gente venga a conocer del amor del Señor. Y no olviden de que tenemos la oportunidad este martes 26 a las 6 de la tarde con los niños ahí en Valle de Santiago y el sábado 30 a las 5 de la tarde allá en Rincón de Parangueo. Se nos vienen varios eventos donde Dios nos da la oportunidad de demostrar el amor al prójimo. Recuerden que la visión y el propósito siempre ha sido amar a Dios, amar al prójimo, servir a Dios y servir al prójimo. Y también el día 8 de mayo estaremos celebrando en la iglesia a todas las madrecitas. También ya nos estamos preparando. Estamos ahora sí que por tres frentes, en Valle de Santiago, en Rincón de Parangueo y en la iglesia. Y todo con el único propósito de exaltar a nuestro Señor Jesucristo, demostrar el amor, porque eso es la razón principal. No podemos decir que amamos a un Dios que no vemos y no demostrarle el amor a la gente que sí vemos. Así es de que estamos emocionados por eso y claro que se necesita mucha ayuda, mucha participación. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera de Corintios, dice que unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será del Señor. El crecimiento, la gloria, siempre la dará Él. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios, así es de que no se priven. De alguna manera u otra, todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Y pongan mucha atención, hemos visto hasta hoy, desde la semana pasada y en estos devocionales últimos, 8 aspectos hasta ahorita o 9 cambios que se produjeron en la cruz. Y ahora vamos en el último. Pero este último es muy importante, porque hasta ahora hemos tratado con lo que la cruz hace por nosotros. Y desde luego las personas están contentas con esto, pero muchos cristianos se detienen aquí, porque todas sus oraciones son solamente para pedir más y volver a pedir más y más y más. Pero su cristianismo no tiene profundidad y viene a ser sin satisfacciones porque ese no es el propósito definitivo de Dios. Entonces ahora nos vamos a mover al otro aspecto de la obra de la cruz. No lo que puede hacer por nosotros o lo que hizo por nosotros, sino lo que puede hacer en nosotros. Y examinaremos los tratos de Dios con aquello que se llama el hombre viejo. Esta es la puerta de entrada a la siguiente sección que estaremos estudiando, que cubre aquello que la cruz necesita efectuar en nosotros. En primer lugar, nos conviene tener una idea mucho más clara de lo que es el hombre viejo. No es, como podría pensar usted, su propio padre. El Nuevo Testamento habla acerca de dos hombres, el hombre viejo y el hombre nuevo. Nunca reciben nombres, jamás se le llama Jorge Alfredo o Enrique o Juan con un nombre propio. Y sin embargo son los dos personajes más importantes en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetirlo. El hombre viejo, según se puede entender, es la naturaleza pecaminosa que heredamos por ser descendientes de Adán. Algunas personas le dicen el viejo Adán, o le dicen así el viejo Adán, a nuestra vieja naturaleza, y esto es perfectamente legítimo y legal. Adán nunca tuvo hijos, sino hasta cuando fue rebelde. Y todo descendiente de Adán, por tanto, nace con un rebelde en su interior. Y no importa cuán despierto o hábil o cuán joven o viejo sea usted, hay un rebelde dentro de todos nosotros, los que descendemos de Adán. La Biblia llama a este rebelde el hombre viejo. Por ejemplo, ¿cómo entenderlo? Bueno, los que somos padres hemos tenido hijos pequeños y no se puede entender cómo a un niño no se le enseña a hacer lo malo, sino lo bueno. Ellos ya nacen con esa naturaleza. Son egoístas de por sí.
mío, mío, cuando tienen sus juguetes. No les gusta compartir. La Biblia llama a ese rebelde el hombre viejo. El plan de Dios es reemplazarlo con el hombre nuevo. Podríamos decirlo así. En la cruz, nuestro hombre viejo fue puesto a la muerte para que en cambio pudiésemos tener el hombre nuevo. En Mateo 3:10, el versículo que hace en realidad la introducción del Evangelio, Juan el Bautista, el precursor enviado antes de Jesús, él declara, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El término radical, derivado de la palabra latina radix o raíz, significa aquello que trata con la raíz. De todos los mensajes que vinieron a la humanidad, el más radical de todos es el Evangelio. Muchos tienen una versión muy superficial de él, pero Dios no poda las ramas, ni siquiera derriba el tronco. Él va mucho más allá, él trata con la raíz. Tenemos que atender la raíz. Por eso a mí me gusta mucho poner de ejemplo de que nuestra vida es como un árbol. Nuestro espíritu es la raíz, el tronco es el alma y los frutos que da ese árbol son los pecados, la parte física. Por eso tenemos que ir a nuestro verdadero problema, la raíz, atender la raíz. Cuando Dios nos dirige hacia eso, tratamos principalmente, muchas veces, la mayoría de las denominaciones, si le queremos llamar así, trata con las ramas en los árboles. Por ejemplo, con las adicciones, los pecados que son obvios, pecados carnales que disgustan a las personas. Pero, sin embargo, si nos damos cuenta que toda adicción solamente es una rama o un fruto que se origina en otro más grande. O sea, no podría haber fruto ni rama sin tronco. Tampoco podría haber tronco sin raíz. Y si podamos apenas las ramas de la adicción, no vamos a tratar con la raíz del problema. El problema básico de toda adicción es la frustración. Escuchen esto. A fin de tratar con la adicción, debemos descubrir la frustración que originó su crecimiento. Sin embargo, las frustraciones son solo ramas y con el objeto de tratar los problemas de la humanidad, debemos ir bajo la superficie hasta la raíz. Por eso Juan el Bautista dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, en Mateo 3:10. Y surge la pregunta, ¿cuál es la raíz? Bueno, el profeta la define con tanta sencillez cuando dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ahí está nuestra raíz del problema. Lo diré muy lentamente. Nuestra rebeldía contra Dios. Hay un rebelde que vive en el interior de cada uno de nosotros. Puede ser si le quiere llamar así, un comunista rebelde, un alcohólico rebelde, incluso un simpático religioso rebelde, pero es rebelde. Y Dios tiene solamente un remedio para el rebelde. No lo envía a la escuela dominical o a la iglesia, ni le enseña la regla de oro, ni le dice que memorice tal o cual versículo. Lo ejecuta. Y la ejecución es la solución de Dios. Mas el mensaje de misericordia consiste en que la ejecución ya tuvo lugar en Jesús, en la cruz del Calvario. Y esto sucede de acuerdo con lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 6, versos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo no se refiere a nuestra iniquidad del ayer. Él trata con el rebelde que está dentro de nosotros ahora. Usted puede entrar a la iglesia, decir una oración y obtener que se le perdonen todas sus faltas, pero si sale del templo con el rebelde vivo,
todavía dentro de usted, ese rebelde va a seguir pecando. A fin de quedar libres de la esclavitud al pecado, es imperativo hacer algo más que recibir perdón por nuestras maldades pasadas. Debemos tratar con el rebelde que está en nuestro interior. Y aquí interviene de modo muy importante la muerte de Jesús en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Este es un acontecimiento histórico. Es cierto, si usted lo sabe o si lo cree. El problema con muchos cristianos consiste en que no lo saben. El hecho de la crucifixión de nuestro viejo hombre con Cristo no puede obrar en su vida sino hasta cuando usted lo sepa y lo crea, lo cual hace a esta crucifixión real y verdadera en su experiencia. Todos en quienes no se haya tratado con el viejo hombre son todavía esclavos del pecado y lo podemos ver muchas veces con aquellos hermanos o disque cristianos que tienen años en el evangelio, pero siguen batallando con los mismos problemas, sus mismos temperamentos, sus mismas adicciones ocultas, aquello que los azota en la clandestinidad cuando aparentan o creen ellos que nadie los ve y se refugian en alcohol, drogas o lo que sea. El pasaje de Romanos que acabamos de leer, Romanos 6, 6 al 7, lo hace claro. La persona que haya muerto con Cristo queda libre del pecado. En el idioma griego se usó el término justificado. Una vez que usted pagó la pena final, ya no hay más por qué pagar. La ley no le puede exigir nada más después de estar muerto. Incluso hay leyes, bueno, al menos en Estados Unidos, yo estuve tantos años allá, cuando una persona muere, sus deudas automáticamente quedan canceladas. Ahora, porque dice la palabra en Romanos 6 7 al 10, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este es, por tanto, un hecho histórico y ahora viene enseguida la manera en que podemos aplicarlo. Dice Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este momento tienes los hechos y los debes aplicar. A nuestro viejo hombre ya se le crucificó. Dios ya lo hizo, pero por fe tú debes reconocer y aceptarte muerto con Jesús. Y esto lo debes hacer tú. Si no lo haces, vas a seguir como esclavo del viejo hombre y de tus pecados. Por un momento imagínate la peor clase de hombre, al que los bondadosos y amables familiares que viven con él se ven obligados a soportar y a tolerar. Este hombre maldice, se emborracha a diario, fuma a todo instante y trata con golpes y patadas a su esposa e hijos. Y luego cierto día la esposa y los hijos se hacen cristianos al recibir a Jesús en sus corazones. Un domingo en la tarde se van hasta la iglesia donde un pastor predica la palabra y cuando salen lo ven en la silla, con un cigarro en la boca, ¿m? La botella de aguardiente sobre la mesa, ¿m? Mientras se deleita con videos que no debería ver. Jura y los maldice mientras marchan en silencio para ir a la iglesia. Ellos gozan de un maravilloso servicio en el templo y regresan a su hogar mientras tararean los coros que cantaban en la iglesia. Entran en la casa y esperan que este hombre los ofenda con palabrotas, pero no jura ni maldice. El humo se levanta del cigarro en el cenicero, pero no fuma.
Todavía hay vino en la botella, pero no toma. Ni siquiera ve los videos en el televisor. ¿Por qué? Resulta que tuvo un ataque cardíaco y murió de repente, mientras la familia estaba fuera. Ahora está muerto al aguardiente, muerto a los cigarros, muerto a las maldiciones y a los juramentos, muerto a los videos. El pecado no le atrae más, tampoco el pecado le produce ya ninguna atracción. Está muerto. Hemos visto hace un momento las palabras de admonición o de amonestación y consejo que con toda autoridad y por la inspiración del Espíritu Santo encontramos en la Biblia. Considérense y reconózcanse como muertos para el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya no tiene más atractivos para ti, el pecado ya no te produce más reacciones, el pecado no ejerce más poder sobre tu vida. ¿Y cómo tiene lugar todo esto? Solamente mediante la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A nuestro viejo hombre, a ese criminal, ya se le ejecutó y está muerto. Ahora, escuchen esto, es muy interesante. Miren el cuadro del hombre viejo y del nuevo hombre según las palabras del apóstol Pablo, cuando se dirigen a sus hijos en la iglesia de Éfeso, a sus hijos espirituales, claro. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notemos que Pablo habla a personas que ya son salvas y les dice que se desnuden del hombre viejo para que se vistan del nuevo. Esto no es algo que sucede cuando somos salvos. Necesitamos hacerlo después de ser salvos. Pablo sostiene que el hombre viejo experimenta una corrupción progresiva debido a la concupiscencia, a los deseos engañosos que hay en la carne. Y de acuerdo con Pablo, al hombre nuevo se le creó en justicia y en la santidad verdadera. Quizás se podría decir mejor que al hombre nuevo se le creó de acuerdo con el patrón o modelo de Dios en justicia y en santidad de la verdad. Es decir, santidad que procede o se origina en la verdad. Y la podemos recibir solo cuando hemos reconocido la verdad acerca de nosotros mismos, que es la naturaleza verdadera del hombre viejo en nosotros. En toda la vida humana se encuentran en obra dos factores opuestos, el engaño y la verdad. El hombre viejo es producto del engaño de Satanás. Adán y Eva creyeron sus mentiras cuando les dijo, no morirán, serán como Dios. Cuando se abrieron al engaño satánico, eso produjo la corrupción dentro de ellos. Y por tanto, la palabra clave para describir al hombre viejo es corrupto, corrompido. Por el contrario, al hombre nuevo, Dios lo creó otra vez, una creación nueva en Cristo, una criatura nueva. Es el resultado de la verdad de la palabra de Dios que produce justicia y santidad. En este sentido, el remedio de Dios para la corrupción consiste en crucificar al hombre viejo que se origina en el engaño y crear en nosotros un hombre nuevo que viene como producto de la verdad. Notemos la diferencia entre la mentira de Satanás y la verdad de Dios. La verdad de Dios, mediante la creación nueva, produce en nosotros rectitud, o sea, justicia y santidad. Por otra parte, el resultado de la mentira del diablo, el hombre viejo, está absolutamente corrompido en todos los aspectos moral, físico y emocional. ¿Mm? Y escuchen y grábense esto. La corrupción es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se presenta, quizá la puedas retrasar, pero es imposible hacerla retroceder. Tomen, por ejemplo, un durazno
en su punto de maduración, se ve precioso y perfecto, mas la corrupción ya obra dentro. Si se le deja en la mesa de la cocina por una semana, se va a volver amarillento, se arruga y pierde su atractivo. ¿Por qué? Porque la corrupción estaba en su interior. El remedio moderno está en guardar ese durazno en el refrigerador cuando está maduro, pero el frío no le devuelve la corrupción, simplemente la demora. Muchas iglesias son como los refrigeradores, no quitan la corrupción, solo la aplazan. Entonces la única forma de cambiar a una persona es hacerla una nueva criatura. Dios no remienda o reforma al hombre viejo, ni lo mejora, ni lo reeduca, lo lleva a la muerte. En su lugar surge un organismo nuevo que resulta de la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A fin de cerrar nuestro análisis del hombre nuevo a cambio del hombre viejo, miremos brevemente la naturaleza de la creación nueva. El apóstol Pedro escribe también a creyentes que ya habían nacido de nuevo. En primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La naturaleza de la semilla determina la naturaleza de la vida que produce. Si siembra usted una semilla de naranja, pues no vas a tener manzanas. Si siembras una semilla de manzanas, no vas a cosechar naranjas. Si tú naces como persona natural de semilla corruptible, pues vas a tener una vida corruptible, una vida sujeta al proceso de corrupción. Si naces de una semilla incorruptible, vas a gozar de una vida incorruptible, porque una semilla así no puede producir una vida corruptible. La palabra clave para describir la naturaleza nueva es incorruptible. Y la pregunta es, ¿cuál es la simiente o la semilla que origina al hombre nuevo y que hace que sea incorruptible? La simiente, la semilla es la palabra de Dios que da nacimiento a una vida incorruptible. Veamos, por ejemplo, lo que dice Santiago, en Santiago 1:17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Notemos que el hombre nuevo es producto de la verdad. La verdad de la palabra de Dios engendra en nosotros una naturaleza incorruptible. ¿Qué significa esto en relación con nuestra tendencia a pecar? El apóstol Juan dice en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, quien quiera que haya nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Juan no habla acerca del individuo, sino acerca del hombre nuevo en el individuo, porque nació de simiente incorruptible. El hombre nuevo es incapaz de pecar. Ahora, escuchen esto, todo lo que es, o sea, cualquier nacido de Dios, también sigue diciendo Juan en primera de Juan 5:4, vence al mundo. Este es un pasaje, una escritura muy particular. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Quien quiera. Aquí lo importante es de que quien quiera como cualquiera. El apóstol Juan no habla de Santiago o Carlos o Jorge, María o Carmen
Él se refiere al hombre nuevo producido en nosotros por la palabra de Dios. Y otra vez, la simiente incorruptible, la semilla incorruptible produce una naturaleza incorruptible. ¿Eso significa que una vez que nacemos de nuevo, nunca podemos pecar? Claro que no. Todo depende de la naturaleza a la que le permitamos controlarnos. El hombre viejo no puede ayudar a pecar. El hombre nuevo no puede pecar. Lo que usted hace depende de quién le controle. Un individuo que jamás haya nacido de nuevo no puede ayudar al pecado, porque su misma naturaleza le hace pecar. Pero la persona que nunca ha nacido otra vez, pues tiene una opción. Si permitimos a la naturaleza nueva permanecer siempre en el control, nunca pecaremos. Sin embargo, si dejamos que la naturaleza vieja se vuelva a afirmar en su puesto de control, pues entonces vamos a pecar. Sin importar lo que usted haga, jamás procure hacer que el hombre viejo se comporte de un modo religioso, porque eso no sirve para nada y no obra en forma alguna. En cambio, la solución de Dios es esta: mi hombre viejo, el rebelde, el corrupto, fue crucificado en Jesús con el objeto de permitirme ser libre de esa naturaleza perversa y corrompida, para que una naturaleza nueva pudiese entrar dentro de mí a través de la palabra de Dios y así tomar el control de mi vida. Sea que pequemos o que no pequemos, sea que tengamos victoria o derrota, depende de la medida en que permitamos a la cruz hacer su obra en nosotros. No sé si recuerdan la anécdota del hombre que dice que él tenía dos perros, un perro blanco y uno negro, y los ponía a pelear a los dos. E iba de feria en feria y él se mezclaba entre la gente y él decía: hoy va a ganar el blanco. Y ganaba el blanco y la gente decía: pero ¿cómo este hombre sabe? Y después iba a otro lugar y decía: hoy gana el negro. Y ganaba el negro. Hasta que un día lo descubrieron que él era el dueño de los perros y le dicen: oiga, pero tenemos una duda. ¿Cómo es que usted sabe qué perro gana o qué perro va a perder? Y él dijo: porque yo soy el dueño y como yo me encargo de alimentarlos, el perro que alimente más es el que va a estar más fuerte y por lo tanto va a dominar al otro. Pues esa anécdota nos puede servir como una analogía para darnos cuenta que igual sucede con nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza vieja, o el hombre viejo y el hombre nuevo. A quien tú más alimentes es quien más va a dominar. Por eso es importante entender esto. El apóstol Pablo lo resumía en un versículo que a veces lo recitamos de memoria, pero lo olvidamos con facilidad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo espero que hayas entendido que estos estudios que hicimos con el objeto de descubrir lo que se cumplió para nosotros por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y podemos resumir lo que Él hizo, estos 9 cambios, de esta manera. Número 1, si tienes alguna duda, vuélvelos a escuchar. Por eso lo bueno de que ya están también en las redes sociales, en las páginas de YouTube o de la iglesia de Creo en Ti. Esos 9 cambios fueron: número 1, a Jesús se le castigó para que yo pudiese recibir perdón. Número 2, a Jesús se le hirió para que yo pudiese ser sano. Número 3, a Jesús se le hizo pecado con mi pecaminosidad para que yo pudiese ser justificado con su justicia. Número 4, Jesús sufrió mi muerte para que yo pudiera compartir su vida.
Número 5, a Jesús se le hizo maldición para que yo pudiera recibir las bendiciones. Número 6, Jesús soportó mi pobreza para que yo pudiera compartir su abundancia. Número 7, Jesús llevó mi vergüenza para que yo pudiera participar de su gloria. Número 8, Jesús sufrió mis rechazos para que yo pudiese tener su aceptación. Y número 9, a mi hombre viejo se le crucificó juntamente con nuestro Señor Jesús para que el hombre nuevo pudiese venir a mi vida. Pero mañana vamos a comenzar, nos vamos a aventurar en una nueva área, lo que Dios quiere que la cruz haga en nosotros. Y eso es distinto de lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros. Nunca gozaremos los beneficios permanentes de todo lo que Él cumplió para nuestro favor, a menos que permitamos a la cruz hacer todo lo que Dios ordenó. Y grábense esto para mañana. Todos los problemas que perturban a la iglesia, tanto colectiva como individualmente, se deben a nuestro fracaso en dejar que la cruz haga su obra en nosotros. Y no solamente en la iglesia. Esto incluye familia, incluye trabajo, incluye relaciones, incluye en cualquier área donde tú te quieras desarrollar. Si la cruz no está en medio, no servirá de nada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estos 9 cambios que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, pero ahora tú nos mandas a través de tu palabra, Señor. No es solamente lo que tú hiciste, sino ahora toca la parte que nosotros debemos dejar que la cruz haga ahora en nosotros. Y nosotros tenemos que poner también de nuestra voluntad, poner nuestra decisión en eso. Como Pablo decía, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos. Lejos esté de nosotros gloriarnos, sino solamente en Cristo y a Él crucificado. Señor, que lo podamos entender y que no dejemos dominar esta naturaleza que se inclina hacia lo malo solamente, hacia lo material, amando, siendo egoísta, sin mostrar el amor, pensando solamente en mí. Es que yo sufro, yo siento, yo. Señor, que muramos de verdad al yo. Hay tanta gente, Señor, que necesita nuestra ayuda, pero estamos tan ensimismados solamente nosotros, pensando que somos los que más sufren, los que más necesitan, los que están abandonados por ti. Pero cuando miramos alrededor, Señor, nos damos cuenta cuánto estrago ha hecho el enemigo en el mundo. Tú nos mandas a ser la luz y la sal del mundo, Señor. Y ahora tenemos la oportunidad, Señor, con lo que vas a hacer tú, con los niños, porque un niño representa una familia futura. Un niño, Señor, es un árbol tierno que se puede corregir, como decía mi abuelo. Aún cuando está pequeño se le puede amarrar las ramas para que crezca derecho, pero ya cuando ha crecido, si lo queremos corregir, lo quebramos. Por eso son importantes los niños, por eso la palabra de Dios dice que los niños son tuyos. Tenemos la oportunidad de hacer algo por estos niños de Valle, de Rincón de Parangueo, y también de honrar a las madrecitas, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ser las manos y los pies tuyos y de reflejar el amor tuyo y de verdad comprender lo que tu palabra dice. En Juan 3:16, que a veces lo decimos, pero en realidad no lo entendemos, mucho menos lo comprendemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos la gloria y la honra y ábrenos el entendimiento, Señor, para aplicar estos 9 cambios y darnos cuenta ahora de lo que tú nos vas a enseñar a partir de mañana, Señor, de cómo tú nos quieres
liberar de la presente era maligna, liberar de la ley, liberar del yo, liberar de la carne y liberar del mundo, Señor. Necesitamos entenderlo y ponerlo en práctica y darnos cuenta de que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para ti, porque sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.